Saludos amigos, en este 23 de octubre de 2024 la cumbre de los BRICS ya ha empezado y ya se empieza a hablar en medios occidentales acerca de que, bueno, esto básicamente es una especie de intento de sobrepasar la hegemonía occidental, etcétera, etcétera, y básicamente se deja caer que es una conformación de una especie de eje de la malignidad, como lo calificó el propio Zelensky, o gente afín así por el estilo. La realidad es que, bueno, desfile de happy, shiny people, es decir, de gente resplandeciente y sonriente y feliz, un desfile de los principales líderes del mundo, de alguna de las potencias principales del mundo, de hecho las más destacadas, y digamos que un ambiente de cordialidad bien significativo. Ahora bien, desde luego, esto no impresiona a las élites occidentales. Las élites occidentales continúan con su plan y hoy vamos a ver, de hecho, cuál va a ser el siguiente teatro de operaciones con muy alta tasa de probabilidad. La siguiente guerra de la OTAN, y sí, va a haber una siguiente guerra que en realidad va a estar encuadrada dentro de la guerra mundial, pero que va a tener un nuevo teatro de operaciones no muy lejano del actual en Ucrania, sería Moldavia, Transnistria. Ahí es donde volveríamos a tener, una vez más, una nueva escenificación. Thierry Meyssan nos ha ofrecido un artículo que vamos a aprovechar para poder hablar de ello en profundidad. El artículo está muy bien, léanlo. La Unión Europea y la guerra que viene en Moldavia. Muchas veces hemos demostrado en Red Voltaire, dice Meyssan, que la Unión Europea es solo una correa de transmisión de la OTAN, pero esta vez lo demuestra una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según ese tribunal, con sede en Luxemburgo, la Unión Europea no puede enviar migrantes a la espera de decisión sobre una solicitud de asilo a un tercer país cuyas fronteras legales no sean las mismas que sus fronteras reales. Esto ya lo destacamos aquí. Cuidado con Moldavia porque se está hablando de su acceso a la Unión Europea, pero hay una parte de su territorio que en realidad no es parte de su territorio realmente, pero que figura como tal, y esto obviamente implicaría ya de forma inmediata un conflicto. Aquí se habla de las sutilezas, es decir, aquí ya hay una preparación preliminar para ese necesario estallido. Entonces se nos dice, eso implica que Italia no puede enviar migrantes egipcios y bengalíes a esperar por esa decisión en centros de retención creados en Albania. Es un ejemplo que pone el autor. Todo eso está hecho en previsión de un éxodo masivo de moldavos para justificar una guerra contra Transnistria. Es decir, otra guerra de apoderados contra Rusia en última instancia. Obviamente Rusia acudiría en ayuda de Transnistria, lo mismo que ocurrió en ayuda del Donbass. Esto es más que obvio y sobre todo teniendo en cuenta cómo han derivado las cuestiones desde entonces. Entonces, destacamos algunos párrafos y los vamos comentando sobre la marcha porque esto va a comprobarse dentro de un tiempo, no sabemos exactamente cuánto, pero va a comprobarse dentro de un tiempo como profético, puesto que realmente los datos están sobre la mesa y el análisis no deja ningún lugar a la duda. Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dice Meyssan, no se pronuncia sobre los temas vinculados a los derechos humanos y se limita a verificar la aplicación de las directivas de la Unión Europea. Este es el juego institucional de burocracia mastodóntica típica de la Unión Europea. Hacen todas estas instituciones e instituciones que solapan otras instituciones para poder maniobrar dentro de la complejidad de esa hegemonía anglosajona que de hecho está detrás de la propia creación de la Unión Europea, nos guste o no, y desde luego de la OTAN. Es decir, todo es básicamente una planificación, una cuidadosa planificación a lo largo del tiempo para poder ejercer el dominio sobre Europa para, en última instancia, acceder a ese heartland para el dominio de esa isla del mundo. Esto es así y por eso estamos en guerra, una guerra mundial otra vez. El texto abrogado incluía una precisión de que la Comisión Europea volvió a eliminar, siempre están haciendo este tipo de cosas, así que el TJUE concluye ahora que no es posible considerar como países seguros a estados en los que una parte del territorio no es segura. ¡Ay, qué simpáticos ellos! De esta manera ya tienen
que lo avisamos aquí con mucha antelación, ya tienen esa excusa perfecta para volver a montar otra Ucrania, por así decir. Una Ucrania, además, justo al lado de la actual Ucrania. Esto cumpliría varias funciones, pensémoslo. Cumpliría, por un lado, la función de continuar en esa agresión con Rusia, digamos que refrescar propagandísticamente el efecto ya mortecino de la causa ucraniana y refrescarlo por una nueva causa, Moldavia. Entonces, el malvado Putin y sus malvados amigos estarían agrediendo otro país más. Siempre esa teoría, esa tesis de que Rusia y los malos quieren fagocitar Europa, cuando en realidad quien fagocita Europa son otros. Pero eso no interesa analizarlo. Sea como sea, se cumpliría una función muy importante, y es que se salvaría la parte ucraniana que pueda salvarse. Esto vendría muy bien, por eso la proximidad fronteriza con Ucrania vendría de perlas para que un contingente de la OTAN, pero europeo, no estadounidense, se estableciese en territorio ucraniano para tratar de salvar los muebles en la medida de lo posible. Se abriría un frente más amplio y toda la complejidad que eso conllevaría. Fíjense que Le Cornu, el ministro de Defensa francés, volvió a sacar el tema de enviar tropas francesas a Ucrania. Lo volvió a sacar hace unos días. Esto pasó desapercibido, pero ocurrió. Está ahí, está sobre la mesa. La idea es pasar la guerra ucraniana, pasarla, ampliarla, modificarla, hacerle los necesarios retoques para relanzarla de nuevo y poder seguir con esa agresión, ese desgaste sobre Rusia. Fíjense que a nivel de gobierno en la Unión Europea todo está atado y bien atado. El gobierno actual es extremadamente proclive a continuar con las sanciones, a continuar con esa agresión, con esa, bueno, toda esta dinámica de la que venimos atrás. Y tengamos en cuenta que estos días también de manera tangencial hemos visto pasar noticias como medio desapercibidas de que este o aquel país, el Reino Unido concretamente, la propia Unión Europea, están acordando nuevos préstamos para Ucrania, nuevas ayudas para Ucrania, y todas ellas se hacen sobre la base de los fondos congelados a Rusia. Es decir, la guerra continúa, simplemente continúa. El hecho de que Ucrania se esté desmoronando no impresiona a nadie en el Pentágono, y la idea es simplemente continuar con el siguiente de la lista. Veremos si no se continúa también en el norte con Polonia y los Bálticos. Esto sería otra opción. De hecho, los bielorrusos se han mostrado muy inquietos en los últimos tiempos. Sus razones tendrán, sus informaciones habrán recibido, así que la cosa, lejos de calmarse, se está complicando más y más. Continuamos con lo que nos propone Thierry Meyssan. En aquella época el objetivo era prohibir que los migrantes sirios fuesen repatriados a su país. Siria, otra gran olvidada. Aunque una parte del país estaba en calma. El hecho es que la Unión Europea alineaba su política tras la de Estados Unidos e Israel. Objetivo: privar a la República Árabe Siria de su población para debilitar el país militarmente hablando ante la agresión yihadista orquestada por Occidente. Por cierto, esto sigue activo. Las milicias yihadistas orquestadas por Occidente, apoyadas por Occidente, siguen buscando la forma de reactivar el conflicto sirio. Otro teatro de operaciones que se une al teatro de operaciones libanés que ya ha abierto Israel y que ya está implementando allí otro genocidio, otros bombardeos indiscriminados y, en fin, una desestabilización generalizada de todo el teatro de operaciones medio oriental, que no es poca cosa. Continuamos y Meyssan nos dice que el uso de las migraciones como arma de guerra fue ampliamente estudiado por la estadounidense Kelly Greenhill. La CIA utilizó ese recurso para tratar de derrocar al presidente de Venezuela, Maduro, orquestando la salida del país de más de 5 millones de venezolanos. Como puede verse, el uso de las migraciones como arma de guerra abarca dos objetivos simultáneos: acusar a un gobierno de reprimir a su propio pueblo y vaciar a un país de su población para debilitarlo. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Se quiere debilitar a Moldavia? No, lo que se quiere es desestabilizarla para
disponerla a la guerra. Vamos a seguir viéndolo según la visión de Meyssan, pero esto es algo más que obvio. No olvidemos que Transnistria alberga en su territorio un gran arsenal con armamento soviético. Aquí en esta ecuación también entraría Rumanía. Maia Sandu es favorable a la anexión, en este caso no, o sea, las anexiones solo son de los malos, son los rusos los que hacen anexiones y todo esto. El imperio, Estados Unidos, la Unión Europea solo hacen paz y amor, no hacen anexiones, así que sería continuar con la paz y el amor, es decir, se utilizaría la Unión Europea para una anexión de facto de Moldavia por parte de Rumanía. Rumanía entonces entraría también en la guerra. Insistimos, lo llevamos diciendo todo este tiempo, la idea es involucrar a los países europeos de la OTAN y de la Unión Europea en la guerra con Rusia y no lo estamos viendo venir. Nos parece que es una cosa de fantasía y siempre pasa lo mismo, siempre parece una cosa de fantasía hasta que pasa lo que pasa. En el año 2021 era una cosa de fantasía que volviese a haber una guerra de alta intensidad en Europa y mírennos cómo estamos ahora. La idea es que esto se incremente exponencialmente. Insistimos, aquellos que argumentaban que es que Europa no tiene capacidades militares, que si la OTAN no tiene capacidad militar, eso es irrelevante porque lo estamos leyendo. Hay otros métodos de hacer guerra. No necesariamente tiene que ser una guerra de posiciones y de desgaste como la practican los rusos. Hay otras maneras de hacer guerra mediante todo tipo de elementos que serían de forma que antes se consideraba bárbara, pero que ahora se considera pues estupenda, democrática y maravillosa, lanzar, digamos que todo, en todos los frentes, como arma de guerra. Las instituciones europeas, lo estábamos viendo, las políticas europeas, las migraciones, utilizar a la gente y el hecho de moverla y zarandearla de un lado para otro como arma de guerra, elemento de desestabilización, que es algo clave para poder después implementar una guerra ya del otro tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante entender que al contrario, bueno, no habíamos terminado de leer el otro, con la cuestión de los 5 millones de venezolanos, como puede verse, el uso de las migraciones como arma de guerra abarca esos dos objetivos. Sí, lo habíamos visto, reprimir a su propio pueblo y vaciar un país de su población para debilitarlo. Es importante entender que al contrario de lo que generalmente se cree, esas migraciones no son una forma de escapar a la guerra, son la guerra misma. Como ven, Meyssan es claro, ya la migración en sí misma ya es la guerra misma. Es así como se ve dentro de las doctrinas de la propia OTAN, que como dice Meyssan, bueno, está estudiado en concreto por esa autora. Es decir, no estamos diciendo nada extraño ni nada raro. Esta conclusión se ve confirmada por el hecho de que las migraciones a menudo preceden el inicio de las operaciones militares. Pero no debemos confundir ese concepto con la visión del capitalismo que se expresó en Londres el 21 de junio de 2012, durante una audiencia en la Cámara de los Lores por boca del irlandés Peter Sutherland, quien declaró que todo individuo debe tener la posibilidad de estudiar y trabajar en el país que quiera, lo cual es incompatible con todas las políticas que restringen las migraciones, y que las migraciones crean una dinámica crucial para el desarrollo económico independientemente de lo que piensen de ello los ciudadanos de los países de acogida. Sutherland llegaba así a la conclusión de que la Unión Europea debe socavar la homogeneidad de las naciones que la componen. Lo han leído bien. Guerra es todo, incluido ese libre mercado, libre circulación de personas, destrucción de la homogeneidad, pero por supuesto no se dice directamente, se dice que no, que eso es bueno, es para que estudien y para que trabajen y para que tengan libertad y democracia y que todo sea felicidad en la tierra. Después resulta que no hay ninguna felicidad. Los que estudian bobadas que no les sirven para nada, excepto para deprimirles. Los que trabajan explotados. Y la democracia y la felicidad ni se la ve ni se la espera, puesto que las estadísticas cantan por sí solas, las estadísticas de depresión, suicidio, etcétera, etcétera. Esto es lo que es socavar la homogeneidad de las naciones que componen la Unión Europea, es algo más que obvio. Pero eso sí, está siendo muy bien implementado. Es una guerra diferente. Hemos hablado ya en este canal de guerra híbrida, guerra cognitiva, guerra. Es guerra del todo y por el todo.
Esta es la situación en la que estamos. Y por supuesto se acaba traduciendo en lo que ya normalmente se entiende como guerra sin más. Esta es la realidad. Meyssan continúa diciendo que el presidente de la Federación de la Industria Alemana, Ulrich Grillo, también desarrolló esa visión económica de las migraciones. ¡Ay, qué casualidad también! Bueno, esto es casualidad, no hay que fijarse. No hay que fijarse, porque en la Cámara de los Lores se diga una cosa y después se repita en algún país de la Unión Europea, no hay que fijarse. Son casualidades. No deben ustedes andar buscándole tres pies al gato. Son ustedes unos conspiranoicos. Dejen de ver canales como Geopolítica Actual. Vean ustedes la televisión. Para exhortar la entonces canciller alemana Angela Merkel, de infausto recuerdo, a dejar entrar, infausto recuerdo, porque hay que recordar los acuerdos de Minsk, que esta señora estuvo involucrada en todas estas cuestiones que estamos viendo aquí, a dejar entrar 800.000 migrantes en el país, con los problemas que eso trajo aparejados, que también habitualmente se olvida, eso no se dice en la televisión, eso solo se dice en sitios conspiranoicos y raros, con señores raros que dicen cosas raras, como el que tienen ahora delante de sus delante de su vista, delante de sus ojos. También defendió esa visión económica de las migraciones el secretario general de la ONU, nuestro querido Guterres. Bueno, es así el hombre, quien precisamente solicitó los consejos de Peter Sutherland. Bueno, ya están los conspiranoicos haciendo relaciones, que eso es casual. Por favor, dejen ya de hacer conspiraciones. ¿Qué quieren ustedes? ¿Ser como Putin? ¿Qué quieren ser del eje de la malignidad? Corten ya el rollo de hacer relaciones. Eso no se hace. Es casual y ya está. Al presentar su proyecto de Pacto Mundial para la Migración segura, ordenada y regular. Además suena bien, segura, ordenada y regular. La representante especial de Guterres, Louise Arbour, declaraba: los datos demográficos hacen pensar que si quieren mantener sus niveles económicos actuales, los países ricos, ojo, van a tener que recibir trabajadores extranjeros bien formados para responder a las demandas del mercado laboral. Cállese usted, señora, si usted quiere tener pensión, tiene que saber que hay que hacer ciertas cosas y usted debe cerrar el pico. ¿O qué pasa? ¿Que no le gusta la pensión? Su hijo que está estudiando depende de la pensión de usted. Así que cierre el pico, vea las casualidades como siendo casualidades y vea solo democracia por todos los lugares, democracia y felicidad. Y cualquiera que diga lo contrario es Putin. Es Putin, que está ahí conspirando en los BRICS, todos sonrientes ellos, pero es sonrisa de maldad, no es sonrisa de la buena, de la que trae democracia. Esa visión de las migraciones contó durante años con el apoyo de George Soros, bueno, ya el que faltaba, ya, bueno, a través de influencias del magnate sobre el TEDH, otro de estas instituciones europeas que no sirven más que para lo que sirven. Sirven para lo que sirven. No sirven para lo que usted piensa que sirven, pero para lo que sirven sí sirven. Para Soros se trataba de desestabilizar los estados en beneficio de su concepción de las sociedades abiertas. Desestabilización. Siempre desestabilización. Recuerden Yuri Bezmenov. Primero desmoralización, después desestabilización, crisis y entonces ya llega la magia de la democracia, la normalidad, la normalización. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea nada tiene que ver con el ciclo político que la antecedió, sino única y exclusivamente con las experiencias de la OTAN en Yugoslavia, en la región africana de los Grandes Lagos, en Libia, en Siria, en Venezuela y muy próximamente en Moldavia. Thierry Meyssan lo tiene claro y es lógico porque si uno sigue la línea, pues era demasiado obvio. Moldavia en la Unión Europea, teniendo a Transnistria, con la que está cayendo justo al lado en Ucrania. ¿Quién tuvo esa genial idea? ¿Quién la financió? ¿Qué dicen los medios al respecto? Ya lo han visto. Bueno, lo vamos a ver aquí también. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se apoyó precisamente en su lectura de la situación en ese país. Moldavia cedió a la independencia el 27 de agosto del 91. Pero ya se dice aquí, el 19 de agosto Transnistria proclamó su propia independencia, antes que Moldavia. Esta pequeña república fue en otro tiempo considerada ucraniana, pero después del pacto Molotov-Ribbentrop, Stalin la incorporó parcialmente a Rumanía, bajo la denominación de Moldavia. Hoy en día, hace 33 años, esto es lo que utilizan como base, por cierto, en Rumanía para la anexión de Moldavia. Es decir, que cuando es Putin el que dice que, bueno, que es que aquí hubo cosas históricas,
Putin es malo, pero cuando lo dicen otros es democracia. Estas cosas hay que tenerlas en consideración, es decir, cuando la OTAN hace una cosa es democracia, es llevar la democracia, cuando la hacen otros es el eje del mal. Siempre la misma historia. Stalin la incorporó parcialmente a Rumanía bajo la denominación de Moldavia. Hoy en día, hace 33 años que Moldavia y Transnistria son dos entidades absolutamente diferentes, pero en 1991 la ONU registró a Transnistria como una región de Moldavia. Es decir, esto ya venía de antes. Por eso la Unión Europea considera que Transnistria forma parte de Moldavia. Por eso, al hacerse ese referéndum y considerarse en Europa, que se considera, incluye Transnistria. Es decir, nos están metiendo la guerra claramente, sin ningún tipo de ambaje, dentro de la Unión Europea y aquí todos mirando a ver si gana el Madrid o el Barcelona y cosas así por el estilo. Esto es lo que va ocurriendo. Y después, cuando salte la guerra, cuando ya lo hagan público, pues todos se echarán las manos a la cabeza. ¡Ay, pero qué pasó en Moldavia! Pero si en Moldavia, o sea, esto... Putin se volvió a levantar de mal humor. Ya se había levantado de mal humor en Ucrania, ahora se levanta de mal humor en Moldavia. Bueno, hay que ir a la guerra contra Putin, ¿verdad? Esa es la narrativa, esa es la narrativa. La ONU registró Transnistria como una región de Moldavia. Ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que Moldavia no es segura, ya que ve a Transnistria como una región rebelde. Aunque, como acabamos de señalar, Transnistria proclamó su independencia antes que Moldavia. Es decir, que están todos los elementos necesarios para que Moldavia sea el nuevo escenario de una guerrita de la OTAN, que obviamente se encuadra dentro de esa guerra general contra Rusia, contra China, contra Irán, es decir, un nuevo teatro de operaciones dentro de esta guerra mundial. Tan simple como eso. Bueno, impresionante todo este repaso, pero es que aún hay más. Transnistria, hoy República Moldava del Dniester, ya tuvo que enfrentarse a la OTAN en el marco de una guerra que en Occidente se denomina engañosamente como Guerra Civil Moldava, aunque el ejército de Moldavia ni siquiera participó en ella. El 17 de septiembre de 2006, el 97,2% de los electores de la pequeña Transnistria, con algo más de medio millón de habitantes, solicitaron mediante un referéndum popular su incorporación a la Federación de Rusia. Los transnistrios reiteraron aquel pedido en 2014 cuando la vecina península de Crimea se reincorporó a la Federación de Rusia. Los rusos no quisieron oír hablar de esto, puesto que sería un dolor de cabeza tremendo. Si ya había sido un dolor de cabeza tremendo aceptar a Crimea, imagínense lo que hubiera sido aceptar a Transnistria, en medio de Ucrania y Moldavia, es decir, a las puertas mismas de esa OTAN que ya estaba en Rumanía, estaba afincada en Rumanía. De hecho, Putin ya había dicho por aquellos años, hace ya como 15 años, que la OTAN estaba colocando allí misiles que potencialmente podrían llevar carga nuclear en Rumanía, demasiado cerca como para no considerar esto como un paso hostil. Estamos hablando de hace muchos años, cuando ya Putin decía estas cosas. Con el correr de los años ya ven en qué situación nos encontramos. Cuando la Rand Corporation, el think tank del complejo militar industrial estadounidense, presentó a la Cámara de Representantes su plan Overstanding and Unbalanced Russia, extender y desequilibrar a Rusia, el 5 de septiembre de 2019, se insistió en el inicio de una guerra en Ucrania o en Transnistria. En Ucrania o en Transnistria. Ante el fracaso de los nacionalistas integristas en Ucrania, en Washington se plantean ahora el inicio de una nueva guerra en Transnistria, Moldavia. Y de esta manera salvar los muebles en la medida de lo posible ante el inminente colapso de Ucrania. Insistimos, el ministro de Defensa francés ha dicho estos días, esta semana, que se plantean enviar tropas a territorio ucraniano dentro de ese marco, de esta dialéctica nueva que se ha establecido en torno a que, bueno, habría un plan de la victoria, habría un alto el fuego, habría algo que terminaría la guerra en 2025 y entonces los franceses irían allí para que los rusos no se animen demasiado, que se queden lo más lejos posible, mientras se va cocinando una guerrita en Transnistria, en la cual obviamente Rusia sería presentada de nuevo como el agresor, etcétera, etcétera. Si Rusia acude en ayuda de Transnistria, automáticamente sería presentado como el agresor. Es muy fácil ver los pasos y a dónde lleva todo esto.
Este 20 de octubre de 2024 los moldavos estarán llamados a votar en la elección presidencial y al mismo tiempo a pronunciarse sobre la posibilidad de que su país solicite su adhesión a la Unión Europea. Y reeligieron como presidenta a la europeísta Maya Sandu, pero sorpresa, votaron contra la adhesión de su país a la entidad supranacional. Este es todo ese lío que se montó y que dejó a muchos confusos, porque ya se habían adelantado primero a decir que las elecciones estaban controladas por los rusos, como cualquier elección en este planeta, siempre que lo digan los medios occidentales, siempre está Putin ahí con su laptop modificando los resultados electorales y todas estas propagandas de baja estofa que por desgracia funcionan y funcionan muy bien. Bueno, hubo una sorpresa final, hubo ahí, es como un partido de fútbol, ¿no? En el último minuto metió gol el sí y al final en la próloga ganó por los penaltis. El plan, el plan de Washington para Moldavia incluía una especie de remake del push de la Plaza Maidán de 2014 en Ucrania. Ya hemos visto la corporación RAND, ese think tank, como ya en 2019 ya preparaban todo, ya había ocurrido el Maidán y ya ven, esto es una obviedad. Solo que esta vez no se trataba de poner en el poder a un grupo de nacionalistas integristas, sino de desatar una guerra contra Transnistria. Solo que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ahora impide que los moldavos que se niegan a participar en esa guerra sean reenviados a su país. Con esto se consigue la desestabilización. Después ya veremos qué otros capítulos añadidos tiene este nuevo teatro de operaciones, porque sin ninguna duda los tendrá. ¿Qué papel jugará Rumanía? Rumanía, aparte de la OTAN y aparte de la Unión Europea, porque esto ya nos lo han dicho con antelación, que una cosa es la OTAN y otra cosa, bueno, es que a veces pues un país hace sus propias cosas. Veremos por dónde va todo esto. Inicialmente, la presidenta Maya Sandu habló de un ataque sin precedentes contra la democracia, grupos criminales actuando en coordinación con fuerzas extranjeras hostiles a nuestros intereses nacionales. Atacaron nuestro país a golpe de decenas de millones de euros, de mentiras y de propaganda para atrapar a nuestro país en la incertidumbre y la inestabilidad, afirmó. Los medios occidentales dijeron que todo había sido cosa de los rusos, siempre los rusos. Luego, en un segundo tiempo, la Comisión Electoral anunció una victoria del sí en los penaltis, en la tanda de penaltis. El portero del no la pifió y entró y por la mínima, pero el sí ganó y ya está, Moldavia ya es europea, ya hay democracia, ya todo va a ser felicidad. Después de haber contabilizado los sufragios de los moldavos residentes en el extranjero. ¡Uy! Y el malicioso Meisan añade a esto resultado ampliamente denunciado en Moldavia como fraudulento, pero aplaudido por la prensa occidental. Joder, este Meisan es un putinista. A ver, solo hay fraude del otro lado. Del lado de aquí nunca hay fraude. Son cosas que pasan. Fue la emoción del momento. ¿Qué se le va a hacer? En fin, unido a esto hay un par de notas llamativas. El Occidente sugirió al antiguo primer ministro Irakli Garibashvili empezar una guerra con Rusia. Esto lo ha dicho el fundador del partido Sueño Georgiano. Es calificado como un mafioso, bueno, los 7 males y medio. Pero dice esto, cuando un alto oficial de un país occidental tuvo una conversación con él, Irakli, se está refiriendo al que fue primer ministro georgiano, Irakli preguntó, pero ¿quién se imagina, cómo usted imagina, cuántos días vamos a aguantar en la lucha? ¿Cuántos días podemos soportar eso? Y entonces se le dijo, probablemente 3 o 4 días. Y entonces él dijo también, Irakli Garibashvili, el que fue primer ministro georgiano, dijo, ¿y para qué hacer esto por 3 o 4 días? Y la respuesta que se le dio es, después, o sea, contigo van a ser 3 o 4 millones, 3 o 4 millones de georgianos. No os van a matar a todos, le dijo este oficial, este alto oficial occidental, de un país occidental. No os van a matar a todos, dijo. Y entonces podéis empezar una guerrilla en los bosques, os ayudaremos, le dijo. Y a partir de ahí lucharéis.
Esto es lo que dijo el fundador de Sueño Georgiano, ese partido que de hecho ahora hay unas elecciones inminentes allí y veremos si sale ganador, veremos qué movimientos hay. Ha habido ya muchos movimientos en Georgia, Moldavia, Georgia, en Georgia ya hubo la guerra allí. La Unión Europea ya dijo que este tipo de cosas que no van a favor de las líneas directrices implican que se acaban las ayuditas y se acaba todo esto, es decir, Georgia tiene que obedecer lo que se le dice. Y lo que se le dice es muy claro. Siempre es la misma historia. Estamos en una guerra mundial muy bien disimulada, eso hay que reconocerlo. Una guerra mundial que no ha sido presentada al público como tal. Que quizás se haga o quizás no, pero que se está llevando a cabo. Está ocurriendo y está ocurriendo en todos esos puntos que ya habían sido previstos con muchísima antelación, hace muchos, muchos años. Es una guerra para ese dominio, en última instancia, de la isla del mundo, para esa homogeneización, esa uniformización y esa transformación humana final que siempre estamos diciendo en este canal. Otra noticia, Zelensky, bueno, el equipo de Zelensky dice o reclama que la República Coreana del Norte enviará 12.000 soldados al frente en 2 brigadas que operarán en el territorio ruso en la región de Kursk. Por supuesto, no hay ninguna afirmación oficial a este respecto, de hecho los coreanos lo niegan, los rusos lo niegan, pero esto es lo que dice Zelensky. Es decir, no es solo en Europa, no es solo en Oriente Medio, también en el Extremo Oriente se están moviendo cosas. Esto es lo que es una guerra mundial. No insistimos más, lo dejamos así. Ha sido un repaso muy, muy ilustrativo, muy esclarecedor, que esperemos que arroje un poquillo más de luz acerca de qué es lo que realmente está pasando aquí y qué es lo que cabe esperar. Así que ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones. Ya hemos visto que las notificaciones no funcionan, que otros no pueden poner me gusta, otros no pueden poner comentarios. No hay nada que podamos hacer, pero bueno, aquí estamos, de momento nos dejan hacer vídeos, así que no nos quejamos demasiado. Suponemos que son errores, eso es lo que se dice, son errores que ocurren y ya está. En cualquier caso, bueno, pues hagan búsqueda manual. Tenemos Telegram, también por ahí pueden ver los vídeos publicados. Si tienen Telegram, pues suscríbanse a Telegram y ahí les van a llegar también las notificaciones. Y háganse miembros de Geopolítica Actual. Apóyennos en este trabajo que tiene más dimensión que lo que hemos expuesto aquí, pero que está claro que lo que hemos expuesto aquí se ha demostrado cierto, aunque parecía el colmo de todos los disparates, y se ha demostrado cierto precisamente porque la línea de análisis que llevamos aquí es una línea que trasciende con mucho esos parámetros de esas instituciones democráticas que nos han colocado, entre ellas las educativas, entre ellas. Así que nada, lo dejamos ahí. Venga, nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande para todos.